¿Y si te dijera que el silencio del que hablamos no es lo que crees? No es la ausencia de ruido. Es algo infinitamente más poderoso, más transformador. Un estado que puede cambiar tu manera de ver la vida para siempre. En este vídeo vamos a sumergirnos en uno de los conceptos más profundos y revolucionarios de la filosofía de Krishnamurti. Un silencio que no es pasividad, sino una fuerza viva, pura conciencia despierta. Un silencio que no se busca, se revela. Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no lo encontrarás en ningún libro, en ningún dogma, ni en ningún maestro. Lo descubrirás dentro de ti. Y antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no hablamos por hablar. Aquí reflexionamos para transformar. Cuando hablamos del silencio, lo hacemos con la torpeza de quien intenta atrapar el viento con las manos. La mayoría lo concibe como un estado externo, una circunstancia donde cesan los sonidos del mundo, donde la actividad se detiene y el entorno parece suspender su ritmo habitual. Sin embargo, esta comprensión es apenas superficial. Krishnamurti, con su mirada profundamente penetrante, nos sugiere algo mucho más radical. El silencio del que él habla no es una condición pasiva ni un espacio vacío entre dos ruidos. Es una cualidad viva, dinámica, una energía que brota cuando la mente se libera de su propia compulsión de nombrar, categorizar, opinar. Este silencio no es producido. No es un logro ni una meta. No puede ser alcanzado mediante disciplina, esfuerzo o imitación. Al contrario, toda tentativa de alcanzarlo lo destruye, pues lo convierte en un objetivo dentro del campo del deseo, donde opera el pensamiento. Y el pensamiento, por muy refinado que sea, por muy filosófico o religioso que se vuelva, es siempre ruido. Es pasado, es memoria, es tiempo. Mientras el pensamiento esté activo, evaluando, comparando, proyectando, el silencio real permanece ausente. El silencio verdadero emerge solo cuando la mente comprende su propio funcionamiento. No se trata de un acto de represión, sino de observación pura. Una observación sin el observador, donde no hay un yo que intenta dirigir la experiencia. En ese estado, uno no busca entender lo observado desde un punto de vista, sino que se convierte en lo observado. Esa unidad es el inicio del silencio. No hay separación, no hay conflicto. Solo hay atención indivisa, sin fronteras. Muchos temen al silencio porque han aprendido a huir de sí mismos. El ruido constante de la mente se convierte en un refugio contra la incertidumbre, contra el vacío interior. Pero el vacío que uno teme no es real. Es la imagen de un yo que se disuelve, la pérdida de un centro que hasta ahora creíamos indispensable. Cuando uno permanece con ese vacío sin buscar llenarlo, algo extraordinario ocurre. La mente deja de luchar, de buscar, y en ese dejar de hacer, se revela un orden que no pertenece al pensamiento. Ese orden es silencio. Este silencio no tiene nada que ver con el aislamiento. No es un muro entre uno y el mundo. De hecho, es en ese silencio donde la comunión más profunda se vuelve posible. Porque mientras la mente proyecta imágenes, conceptos o deseos sobre el otro, no hay verdadera relación. Solo cuando esas proyecciones cesan, cuando uno escucha sin traducir, sin anticipar, puede haber un encuentro real. Ese encuentro es amor. Y el amor, dice Krishnamurti, solo puede florecer en el terreno del silencio. Silencio, entonces, no es la ausencia de sonido, sino la presencia de lo esencial. Es la eliminación total del ruido psicológico que impide ver con claridad. Es el espacio donde lo eterno puede manifestarse, no como una idea, sino como un hecho inmediato. Ese silencio no tiene forma, no tiene nombre, y por tanto, es libre. Libre de autoridad, libre de tradición, libre de tiempo. No puede ser corrompido porque no tiene estructura. Es la base de la creación, no como acto artístico, sino como nacimiento continuo del presente. No se trata de meditar para obtenerlo. Toda meditación con objeto, con método, con guía, pertenece al reino del pensamiento. El silencio de Krishnamurti no es producto de ningún sistema. Es una flor que nace cuando la mente se vacía de contenido sin forzarlo. Esa vacuidad no es muerte, sino la única posibilidad de vida verdadera. Porque mientras cargamos con el peso del pasado, con las heridas, con los logros, con el conocimiento acumulado, no hay espacio para lo nuevo. Pero no se puede llegar a este silencio mediante el análisis.
El análisis es un proceso interminable que alimenta al pensador, perpetúa la dualidad entre quien experimenta y lo experimentado. La comprensión profunda ocurre cuando hay una percepción directa, sin la mediación del pensamiento. Y esa percepción, cuando es total, disuelve al observador. Lo que queda es pura conciencia. Y en esa conciencia silenciosa se revela lo eterno. Cuando uno camina por el bosque y por un instante deja de nombrar los árboles, de pensar en sí mismo, de proyectarse en el futuro o regresar al pasado, ahí está el silencio. No porque no haya sonidos, sino porque no hay división. Uno es el viento, el susurro de las hojas, el paso de la luz. Ese instante no puede ser retenido. Intentarlo sería corromperlo. Pero en la comprensión de su cualidad, la vida se transforma. Ya no se vive para acumular, para defender una imagen, para perseguir placeres o evitar dolores. Se vive con total presencia, y esa presencia es silencio. Y así, uno descubre que el silencio no es ausencia de ruido. Es esto, una mente sin conflicto, un corazón sin temor, una vida sin centro. Un estado donde todo lo que es, puede ser visto tal como es, sin resistencia. En esa mirada, hay amor. Y donde hay amor verdadero, hay silencio. No como una experiencia, sino como el estado natural de un ser humano que ha comprendido la raíz del sufrimiento y ha dejado de alimentarla. En ese silencio, la existencia se vuelve sagrada. No porque alguien lo declare, sino porque la verdad, al fin, ha encontrado su morada. Cuando el pensamiento se silencia no por imposición, sino por comprensión, se abre una dimensión que no puede ser descrita con palabras. Es un terreno más allá de toda experiencia acumulada, más allá del yo. La mente, al cesar en su constante movimiento, se vuelve extraordinariamente sensible. No se trata de una sensibilidad emocional, frágil o reactiva, sino de una percepción directa, total. En ese estado, uno no busca entender la vida desde fragmentos, sino que se vuelve uno con ella. Ya no hay separación entre el que observa y lo observado. Y esa unidad, profundamente sentida, es el sello del verdadero silencio. Hay un gran error en considerar que el silencio es un estado que debe ser mantenido. Todo intento de retenerlo lo destruye. Porque en el momento en que la mente dice, he encontrado el silencio, ya lo ha convertido en un objeto, en una memoria, en algo a conservar. El silencio no es posesión. Es como el perfume del jazmín que, al intentar atraparlo, se desvanece. Solo puede ser cuando no hay quien lo reclame. Por eso, es en el olvido de uno mismo, en la ausencia del ego, donde florece esta dimensión. Y es ahí donde, como decía Krishnamurti, comienza lo sagrado. El ser humano, desde tiempos inmemoriales, ha buscado lo divino. Ha creado templos, ha elaborado rituales, ha escrito doctrinas complejas. Pero mientras esa búsqueda nace del pensamiento, de la necesidad de seguridad, de la esperanza o del miedo, lo sagrado permanece inaccesible. El pensamiento no puede tocar lo eterno. Solo en el silencio profundo, donde la mente ya no espera nada, lo sagrado se revela. No como una figura celestial, no como una visión, sino como un estado de completa claridad donde el tiempo psicológico ha cesado. Ese silencio es revolucionario. No porque se oponga a algo, sino porque disuelve todo lo que no es esencial. Desmantela las estructuras internas que sostienen la identidad personal, el apego a las creencias, la necesidad de validación. Al hacerlo, uno no se vuelve indiferente al mundo, sino que se libera para amarlo realmente. Solo cuando el yo no interfiere, puede haber compasión verdadera. Y la compasión que nace del silencio no tiene causa. No es producto del deber, de la moral o de la culpa. Es un fluir natural, como la luz que no necesita razones para iluminar. Este silencio no está desligado de la vida cotidiana. No es exclusivo de los monasterios ni de los retiros en la montaña. Puede surgir mientras uno lava los platos, camina por la calle o escucha el sonido de la lluvia. La clave está en la calidad de la atención. Cuando se vive con atención completa, sin querer estar en otra parte, sin proyectar, sin dividir, el silencio está ahí. Es como un fondo constante que acompaña todos los actos. No interfiere, no busca protagonismo. Es la presencia sin forma que da sentido a lo que hacemos, que restaura la dimensión perdida de lo humano. Krishnamurti insistía en que este estado no era algo reservado a unos pocos iluminados.
Decía que todos podemos conocerlo si nos atrevemos a mirar. Pero mirar de verdad, sin filtro alguno. Esa mirada es peligrosa, porque lo revela todo, nuestras máscaras, nuestras mentiras, nuestras dependencias. Y sin embargo, solo en esa sinceridad radical puede surgir lo nuevo. Lo nuevo no es una idea más brillante, una mejor versión del yo. Lo nuevo es lo que nunca ha sido tocado por el pensamiento. Y solo puede emerger cuando el pasado ya no determina el presente. Uno podría preguntarse, ¿cómo vivir en el mundo moderno desde ese silencio? No se trata de retirarse ni de volverse pasivo. Al contrario, el silencio verdadero da lugar a una acción clara, precisa, sin conflicto. Es una acción que no nace del miedo, ni del deseo, sino del entendimiento profundo. Esa acción es libre. Y la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino actuar sin las cadenas del condicionamiento. Cuando hay silencio, uno ve la situación como es, no como quiere que sea, y entonces la acción adecuada surge sin esfuerzo. El silencio transforma incluso la manera en que nos relacionamos con los demás. Ya no hay necesidad de imponerse, de convencer, de defender una imagen. Escuchamos al otro como nunca antes, sin anticipación, sin juicio. Y esa escucha, en sí misma, es un acto de amor. Porque escuchar de verdad significa poner fin a uno mismo, aunque sea por un instante. Significa otorgar al otro el espacio que raramente se le da. En ese espacio, ambos florecen. Y ese florecer no necesita explicación. Es la esencia de la vida misma. Por todo esto, comprender el silencio del que hablaba Krishnamurti no es un ejercicio intelectual. No es una idea para coleccionar, ni una filosofía para debatir. Es una invitación radical a vivir desde otro lugar. Un lugar sin centro, sin peso, sin temor. Vivir así es ser verdaderamente humano. Es habitar cada instante sin huir, sin desear, sin buscar certezas. Y en ese vivir, sin conclusiones, sin metas impuestas, el silencio se vuelve la raíz de cada palabra, de cada gesto, de cada respiración. Ese es el principio y el fin de toda verdadera enseñanza. El silencio, en su expresión más profunda, no es un estado al que se llega por acumulación, sino por despojamiento. Despojarse no significa renunciar a lo material, sino abandonar internamente aquello que no es esencial. Los recuerdos convertidos en identidad, las opiniones asumidas como verdad, los apegos que se confunden con amor. En el desnudamiento de la conciencia, cuando todo lo accesorio se desvanece, permanece lo que no puede ser puesto en palabras. Ese residuo puro, intocable, es el silencio. Y es ahí donde empieza la verdadera transformación. No hay continuidad entre el ruido del pensamiento y el silencio del ser. Uno no es una prolongación del otro. Se trata de una ruptura radical. Para Krishnamurti, el silencio no era un ideal, sino una realidad disponible cuando la mente deja de operar desde el conocimiento acumulado. No importa cuán vasto o sofisticado sea ese conocimiento, siempre es viejo. El silencio, en cambio, es eternamente nuevo. No puede repetirse, no puede imitarse. Es una llama que se enciende solo cuando hay completa atención. Y esa atención no depende de la voluntad, sino de la comprensión directa de que todo esfuerzo por alcanzarla es una forma más de distracción. El ser humano ha aprendido a pensar en términos de logro, de camino, de progreso. Pero el silencio no se encuentra al final de ningún recorrido. No es el resultado de una evolución espiritual. Está presente aquí y ahora, si uno sabe mirar sin los lentes del pasado. Mirar un árbol, el rostro de un ser amado, el reflejo de la luna en el agua, sin ponerle nombre, sin añadir una historia, es ya entrar en contacto con ese silencio. El contacto no es un acto sensorial, sino una totalidad perceptiva en la que no hay distancia entre el observador y lo observado. Al comprender esto, uno se libera de la carga de los métodos. Toda técnica espiritual, por muy antigua o venerada que sea, implica tiempo. Y el tiempo es pensamiento. El silencio, siendo atemporal, solo puede manifestarse cuando el tiempo psicológico se detiene. Esto no es algo esotérico ni abstracto. Ocurre, por ejemplo, cuando uno escucha con tal intensidad que no hay pensamiento alguno interfiriendo. Esa escucha no necesita análisis. Es pura. Y en esa pureza se manifiesta una inteligencia que no pertenece a nadie, pero que está disponible para todos. Uno de los grandes errores de la humanidad ha sido confundir el conocimiento con la sabiduría.
El conocimiento se acumula, se transmite, se organiza. La sabiduría brota del silencio. No se puede enseñar, porque no es una fórmula. Es la capacidad de responder plenamente al instante presente, sin la distorsión del ego. El ego, que siempre busca seguridad, jamás puede estar en silencio. Por eso, cuando hay verdadero silencio, el ego no está. No porque haya sido destruido por la fuerza, sino porque ha sido comprendido hasta el fondo. Y lo que ha sido comprendido, desaparece sin dejar rastro. Este silencio no es apatía. No es un estado de indiferencia ni de frialdad. Al contrario, es la condición para una sensibilidad extrema. En el silencio, uno percibe no solo lo obvio, sino también lo sutil. Percibe el sufrimiento de otro sin necesidad de palabras. Percibe la belleza sin buscarla. Y en esa percepción, nace una acción que no está contaminada por el interés personal. Esa acción es compasión en movimiento. No necesita argumento. No se justifica. Simplemente actúa desde la claridad que el silencio ofrece. En este mundo tan condicionado por el ruido externo de las ciudades, de los medios, de las redes, y el ruido interno de las preocupaciones y los deseos, hablar de silencio puede parecer una evasión. Pero es todo lo contrario. El silencio no evade, enfrenta. Enfrenta sin armadura, sin defensa, sin resistencia. En ese encuentro directo con lo que es, sin juicio ni interpretación, se revela una verdad que el pensamiento jamás podrá tocar. Y esa verdad no necesita ser explicada. Transforma por el simple hecho de ser vista. Por eso, no hay camino hacia el silencio. No hay disciplina, gurú, ni práctica que lo garantice. Lo que sí puede hacerse es comprender lo que lo impide. Y lo que lo impide, siempre, es el yo. Ese conjunto de memorias, deseos y temores que llamamos mi vida. Observar ese yo sin querer modificarlo, sin condenarlo ni justificarlo, es ya comenzar a disolverlo. Y en esa disolución, no hay vacío ni pérdida. Hay plenitud. Porque solo cuando el yo desaparece, puede nacer la unidad con todo lo que vive. Vivir en ese estado de silencio no significa volverse extraño al mundo. Significa, más bien, estar verdaderamente en él, sin fragmentación, sin máscara. Significa amar sin posesión, trabajar sin ambición, hablar sin manipulación. Es una forma de vida donde cada gesto tiene raíz en lo esencial. Y lo esencial, como el silencio, no puede ser descrito. Solo vivido. Y en esa vivencia, el tiempo se detiene, el conflicto cesa, y la existencia revela su misterio más íntimo. Así, el silencio del que hablaba Krishnamurti no es un refugio. Es una llama viva que quema toda falsedad. No es un estado de excepción, sino la verdadera condición del ser humano cuando ha comprendido la estructura del pensamiento y ha dejado de alimentarla. Y en ese estado, sin centro ni frontera, sin pasado ni futuro, el presente se convierte en eternidad. Y esa eternidad no es una promesa religiosa, sino la realidad de una mente que ha dejado de dividir la vida. Ahí, y solo ahí, se encuentra el silencio que no es ausencia de ruido. Es esto. Hay un momento, sutil pero profundamente revelador, en el que uno se da cuenta de que todo lo que ha buscado en la vida, seguridad, amor, comprensión, propósito, ha estado siempre condicionado por la mente que busca. Esa mente, moldeada por el pasado, atrapada en estructuras lingüísticas y culturales, no puede encontrar aquello que es verdadero. Puede fabricar ilusiones, crear sistemas complejos, incluso consuelos espirituales, pero nunca podrá tocar lo real. Lo real solo puede manifestarse cuando la mente cesa. Y ese cese no es muerte, sino el nacimiento de un silencio distinto a todo lo que hemos conocido. En el silencio del que hablaba Krishnamurti no hay acumulación. No hay interpretación ni medida. Es un silencio que no depende de circunstancias externas, de lugares sagrados, ni de rituales específicos. Es un estado sin causa. Y por ello, es profundamente libre. Porque todo lo que tiene causa, todo lo que depende de algo para ser, está sujeto a la corrupción del tiempo. Este silencio, en cambio, no pertenece al tiempo. No es el resultado de una evolución interior ni el desenlace de una serie de prácticas. Es como un relámpago. Sucede cuando menos se espera, y su presencia lo transforma todo, sin dejar huellas. La mente, habituada a definir, a comparar, a clasificar,
se resiste ante la idea de un silencio sin contenido. Para muchos, el vacío sugiere negación, ausencia, inutilidad. Pero ese vacío del que nace el silencio verdadero es plenitud. No la plenitud de lo que está lleno, sino de lo que no necesita nada. Es una dimensión de la conciencia donde el deseo no opera, donde no hay movimiento hacia el más, el mejor, el diferente. En esa inmovilidad, no como estancamiento sino como quietud profunda, surge una claridad que no se obtiene con el esfuerzo ni con la lógica. Es una claridad que es acción en sí misma. Cuando se está verdaderamente en silencio, desaparece la sensación de separación. No hay yo que experimenta el silencio. El yo, al ser una construcción del pensamiento, no puede existir en ese estado. Y sin embargo, uno está más vivo que nunca. Es una vivencia sin centro, una percepción sin intermediario. Se es el árbol que se mece, el perro que ladra a lo lejos, el niño que ríe, el anciano que llora. No como una metáfora poética, sino como una realidad vivida sin distancias. Esa unidad es la abolición de la frontera entre lo interno y lo externo, entre el observador y lo observado. El mundo moderno, con su ritmo frenético y su constante estimulación, ha perdido el arte del silencio. Confundimos la inactividad con pérdida de tiempo, el recogimiento con debilidad. Nos llenamos de palabras, de estímulos, de ocupaciones, temiendo lo que podría surgir si todo eso cesara. Pero solo en el cese hay posibilidad de renovación. En el ruido constante, lo nuevo no puede aparecer. Lo nuevo, lo verdaderamente nuevo, necesita espacio. Y ese espacio solo se abre cuando la mente deja de interferir. Krishnamurti, en su profunda sensibilidad, nunca propuso una doctrina. No ofreció una estructura a la cual aferrarse. Señalaba, una y otra vez, la necesidad de ver por uno mismo. Y para ver, el primer paso es callar. No suprimir el pensamiento a la fuerza, sino comprender su naturaleza. Ver cómo surge, cómo se perpetúa, cómo se defiende. Esa visión no es intelectual. Es directa, sin comentario. En esa visión silenciosa, el pensamiento encuentra su lugar, y en encontrar su lugar, se aquieta. No porque alguien lo obligue, sino porque la verdad de su limitación ha sido vista. Y cuando el pensamiento encuentra su lugar, surge una paz que no depende de circunstancias. Es la paz de quien no tiene nada que ganar ni perder, de quien no está atrapado en la imagen de sí mismo, de quien no necesita justificarse ante el mundo. Esa paz es el campo fértil del silencio. Y en ese campo, crece una inteligencia que no pertenece al individuo, sino a la vida misma. Una inteligencia que actúa con precisión, con ternura, con total responsabilidad. El silencio no elimina la palabra. Al contrario, la ennoblece. Una palabra que surge del silencio tiene peso, tiene verdad. No necesita adornos ni explicaciones. Su poder reside en la raíz desde la cual nace. Del mismo modo, una acción nacida del silencio no deja tras de sí residuos de conflicto. Es una acción completa, porque no nace de la fragmentación del yo. Por eso, quien vive desde el silencio no huye del mundo, sino que lo transforma con su sola presencia. No se impone, no se esconde, no busca reconocimiento. Es, simplemente, y en ese ser, hay una revolución sin violencia. Aprender a vivir en silencio es, quizás, el mayor desafío de nuestra época. No porque sea difícil en sí mismo, sino porque hemos construido una cultura que lo margina, que lo teme. Pero si uno ve con claridad el sufrimiento generado por una vida guiada por el pensamiento, por la constante comparación, por el incesante deseo, entonces el silencio se vuelve una necesidad, no un lujo. Y esa necesidad no nace del capricho, sino de la comprensión profunda de lo que significa estar verdaderamente vivo. Así llegamos nuevamente a esta verdad. El silencio no es ausencia de ruido. Es esto. Esta presencia sin ego, esta lucidez sin palabra, esta entrega sin esfuerzo. Es la flor que se abre sin preguntar si alguien la verá. Es el canto del pájaro que no sabe que está cantando. Es el latido del universo, manifestándose en quien ha dejado de ser alguien. Y en esa anonimidad plena, resplandece lo que es eterno. Cuando uno empieza a investigar seriamente la naturaleza del silencio, se encuentra con una paradoja fundamental. Cuanto más se lo persigue, más se aleja. Este hecho, simple en apariencia, encierra una verdad profunda. El silencio del que hablaba Krishnamurti no es una experiencia que pueda ser provocada ni repetida.
No es un estado mental que uno alcanza mediante el control o la práctica, sino un fenómeno que ocurre cuando el movimiento del yo cesa por completo. Y ese cese no es resultado de un acto de voluntad, sino consecuencia directa de la comprensión. Comprender es mirar sin la interferencia del pensamiento. Es ver la estructura del yo, hecha de tiempo, de memoria, de proyecciones, y no alimentarla. Es dejarla estar, sin empujarla ni huir de ella. En esa atención pura, sin objeto, ocurre algo insólito. La mente se aquieta sin que nadie la aquiete. Es un aquietamiento que no nace del esfuerzo, sino del fin de la resistencia. En ese instante, todo lo que antes parecía sólido, urgente, indispensable, pierde su peso. Y lo que queda no es un vacío hueco, sino una vastedad insondable, el silencio. En la vida cotidiana estamos acostumbrados a llenar los espacios. Espacios físicos, espacios de conversación, incluso los silencios entre pensamientos. Esa compulsión por llenar revela nuestro miedo al vacío interior. Tememos lo que podría emerger si la actividad cesara, si dejáramos de perseguir metas, si renunciáramos a las explicaciones. Pero ese miedo, visto con claridad, no es más que otra forma de pensamiento tratando de sobrevivir. Porque el pensamiento no puede operar en el campo del silencio. Allí pierde todo dominio. Y eso, para la mente que se identifica con su contenido, equivale a la muerte. Pero es precisamente en esa muerte donde nace la vida verdadera. No la vida biológica, ni la psicológica con sus interminables conflictos, sino una vida que no está atrapada en el pasado. Esa vida no necesita dirección porque su misma presencia es orden. Y el orden del silencio no es el orden de la estructura, del sistema, de la organización. Es un orden que nace del ver claro, del estar completamente presente, sin separación entre quien ve y lo visto. Ese ver es acción. Y esa acción no deja fragmentos, no engendra contradicción. Porque en el silencio no hay oposición, no hay dualidad. Krishnamurti hablaba de este silencio como un terreno fértil para la inteligencia. Una inteligencia que no es astucia, ni capacidad analítica, ni talento acumulado. Es una inteligencia sin raíz en el yo. Es visión directa, comprensión instantánea, respuesta adecuada. No hay en ella procesos intermedios, deliberaciones, cálculos. Actúa como la luz, alumbra sin esfuerzo. Y esa luz, que no proviene del pensamiento, solo puede brillar cuando hay silencio. No el silencio impuesto de la represión, sino el que surge cuando todo el movimiento egocéntrico ha cesado. Vivir desde ese silencio no significa renunciar al mundo. Al contrario, implica una relación mucho más honda con él. Una relación no mediada por el deseo ni por la imagen. Escuchar desde el silencio es escuchar verdaderamente. Observar desde el silencio es ver lo que es, no lo que uno desea ver. Esa relación directa, sin filtro, es la base del amor. Y el amor, cuando no es distorsionado por el apego ni la posesión, es la expresión natural del silencio. Porque el silencio no es indiferente. Es, paradójicamente, la condición para la máxima sensibilidad. En nuestra búsqueda de sentido solemos recorrer caminos conocidos, religiones, ideologías, maestros. Pero mientras el buscador permanezca, el silencio no puede ser. Porque el buscador es parte del ruido. Es una entidad fabricada por la memoria, deseando repetir o evitar experiencias. Cuando uno ve esto con claridad, sin cinismo ni desesperación, la búsqueda se detiene. Y esa detención es ya el inicio del silencio. No hay necesidad de reemplazar lo viejo por lo nuevo. No hay nada que reemplazar. Solo lo que es, tal como es, visto sin división. El silencio tampoco es un fin. No es un premio al final de un camino. Es la sustancia misma de la vida cuando ésta se libera de conflicto. No hay meta en el silencio. Por eso es intemporal. No pertenece a ayer ni a mañana. Cuando uno lo toca, y es siempre un tocar fugaz, no retenible, se da cuenta de que lo sagrado no está en ninguna parte, porque está en todas. No es lo que se alcanza, sino lo que siempre ha estado esperando detrás del ruido del yo. Y si uno ha tenido siquiera un destello de ese silencio, aunque sea por un segundo, algo profundo cambia. Ya no es posible volver completamente al viejo mundo. Uno puede seguir participando en él, sí, pero hay algo en lo más hondo que ya no está dispuesto a comprometerse con la falsedad. No es una actitud, ni una elección consciente.
Es una consecuencia inevitable de haber percibido la verdad sin palabras. Esa verdad no se traduce, no se comparte, no se enseña. Solo puede vivirse. Y en esa vivencia, el silencio se convierte en el aliento de cada instante. Así, el silencio del que hablaba Krishnamurti no es para adornar la vida espiritual. Es su raíz. No se trata de ser más sabios, más tranquilos, más buenos. Se trata de comprender que somos realmente, sin engaños. Y al comprenderlo sin huida, sin esfuerzo, sin meta, surge lo que no puede ser buscado. Ese silencio vivo, sin autor, sin nombre, sin tiempo. No es ausencia de ruido. Es esto, la presencia desnuda del ser, más allá de todo pensamiento. Ahora ya lo sabes. El silencio del que hablaba Krishnamurti no es un simple intervalo entre ruidos, ni una técnica que puedas dominar. Es una dimensión viva, una presencia sin centro, un estado en el que todo conflicto cesa y solo queda lo esencial. No lo puedes buscar, no lo puedes forzar. Solo puedes comprender lo que lo impide, y entonces, como una flor que se abre sin esfuerzo, ese silencio se manifiesta. En una sociedad que teme al vacío, redescubrir el valor del silencio es un acto de valentía. Y vivir desde ese silencio es el principio de una vida verdaderamente libre. Si estas palabras resonaron en ti, si algo dentro de ti reconoció este mensaje como auténtico, entonces este canal es tu espacio. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte ninguna de estas reflexiones profundas que no solo informan, transforman. Y recuerda, no viniste a este mundo a llenarte de ruido. Viniste a despertar. Nos vemos en el próximo vídeo.